Lyren es tu primer TCG o nunca jugaste uno similar y sentís que hay gente que tiene ventaja simplemente por haber jugado anteriormente juegos como Magic o Hearthstone. Si es así, este video es para vos. Tal vez te esté pasando con este juego que no encontrás cómo armar tu mazo o cómo jugar tus cartas, en qué momento, cuándo guardar tus recursos, etc. Y es que si no has jugado algún otro TCG similar, esto es natural, así que te voy a mencionar algunos conceptos para que no te sientas en desventaja con jugadores que antes han jugado otros TCG de este tipo. Para comenzar, estoy seguro de que vas a encontrarte con alguno de estos conceptos que la gente usa en inglés, pero como no significan nada más que su traducción literal, los voy a dejar acá y no le vamos a hacer mucha más mención. Sigamos con uno de mis términos favoritos, que a falta de mejor palabra para traducirlo, lo vamos a llamar como lo llama todo el mundo: tempo. Cuando empecé a jugar Hearthstone viniendo de Yu-Gi-Oh! No conocía este término y lo escuchaba que lo decían en los videos y no lo entendía. Hoy en día agradezco conocerlo cuando empecé a jugar Lyren, porque es algo que aplica a todos los juegos y a todas las disciplinas competitivas. Traduciéndolo de la forma más literal, el tempo es el ritmo de la partida, o mejor dicho, quién es el que marca el ritmo de la partida. Su definición en este caso sería la ventaja inmediata que tiene un jugador. Es decir, va a haber un jugador que tiene el tempo y otro que va a estar intentando recuperarlo. Si alguna vez viste un partido de tenis, vas a notar que el saque se va alternando. Y esto es porque el jugador que saca es el que tiene el tempo, es el que está teniendo la iniciativa de la jugada y el jugador contrario es el que tiene que responder a esa iniciativa. Cuando resulta que el jugador que está defendiendo recupera la iniciativa, es decir, es ahora él el atacante, podríamos llamarlo, es cuando se produce lo que nosotros vamos a llamar en los juegos de cartas un tempo swing. Es decir, ahora el tempo le pertenece al otro jugador. Esto del tempo swing va a pasar varias veces en un mismo partido. Si volvemos al Lyren, esto se va a ver reflejado principalmente en el estado de la mesa, o más matemáticamente a cómo se gastó el maná para llegar a cierto estado de la mesa, contra el maná que efectivamente gastó el oponente y el maná que necesita el oponente para poder contrarrestar y volver a tener el tempo. Vamos a un ejemplo suponiendo que tenemos el jugador 1 y jugador 2. El jugador 1 juega un rojo fugaz, atacando con su frenesí, haciendo 2 de daño al oponente. Su oponente, el jugador 2, en su turno, decide jugar un controlador de voluntades, devolviendo el zorro fugaz a la mano. Tengamos en cuenta que no se destruyó ninguna carta, es decir, todo lo que hizo el controlador de voluntades fue devolver a la mano ese zorro y que se desperdicie, entre comillas, ese maná, ese oro, que gastó el jugador 1. Ahora es el jugador 1 el que tiene que responder al tempo del jugador 2. Es de esta forma que va a ser normal que haya varios tempo swings, por mínimo que sean, como este, durante la partida. Aprovecho para hacer un paréntesis para que esto no se malentienda. No todos los mazos van a estar buscando ganar el tempo todo el tiempo. Hay mazos que van a ser un poco más lentos o van a permitir que el oponente cree mayor tempo gracias a otras cartas, como por ejemplo Tesoro Escondido, que realmente no impacta sobre la mesa, pero tiene una recompensa un poco más adelante. Y me dirán, el zorro hizo 2 de daño, o sea, no es que se desperdició el oro. Bien, ahora no vamos a hablar tanto de la ventaja inmediata, porque esa ventaja se perdió en el momento que el zorro dejó la mesa, sino que vamos a hablar del valor que efectivamente tienen las cartas. Y este es el siguiente concepto. Vas a escuchar que la gente habla de value, pero como el juego es argentino, papá, y estamos hablando en español, y es la traducción literal y no es muy distinta, vamos a llamarlo valor. Y vamos a llamar valor al impacto que tiene cada carta dentro de cada partida. De principio a fin de la partida, cada carta que se jugó obtuvo un valor y nos acercó de alguna manera a nuestra condición de victoria. Normalmente esta condición de victoria va a ser reducir la vida del oponente a 0. Si volvemos al ejemplo anterior, el valor que tuvo el zorro fue hacer 2 de daño a la vida del oponente. Al final de la partida, quien haya logrado el máximo valor, el máximo impacto de sus cartas es quien va a ganar la partida. Así que este concepto hay que tenerlo mucho en cuenta porque se articula mucho con el tempo, porque por más tempo que yo genere, si la carta no generó valor y mi oponente puede sacar mucho más valor de sus cartas, va a terminar ganando él. Por ejemplo, si yo estuviera jugando un mazo de demonios y empiezo agresivo, empiezo jugando cartas todos los turnos, siendo que al turno 3 tengo la posibilidad ya de el siguiente turno ganar la partida, pero decido ocupar mis 4 de oro en una Malakar que no hace mucho a ese momento,
y mi oponente decide jugar una balanza limpiando toda mi mesa, mi Malakar tuvo 0 de valor. Mi Malakar no hizo nada, es más, le agregó 4 de valor en oro a la balanza de mi oponente. Es decir, el valor de cada carta se va midiendo según el impacto que tuvo, como dijimos. En este caso, removió una balanza, que es una carta por 4 de oro, removió, supongamos, 4 cartas que sumen 10 de oro, por ejemplo. Este ejemplo es un clásico ejemplo de sobreextender. Pasemos a otro concepto que vas a escuchar mucho y que es curva de maná. En otros juegos es maná el recurso que se utiliza, por eso acá lo vamos a llamar curva de oro o simplemente curva. Esta curva o curva de oro se refiere principalmente a dos conceptos. Primero es cómo se da una partida. Por ejemplo, una partida normal del Airen se va a dar de tal forma en que tenemos el primer turno 1 de oro, el segundo 2, tercero 3 y así hasta llegar a 7. A partir del turno 7, el turno 8 se va a mantener con 7 de oro, el turno 9, 10, etc. Los siguientes turnos van a tener 7 de oro. Obviamente hay cartas que permiten tener más de 7 de oro. Dentro de este mismo concepto hay algo que vas a escuchar mucho que es jugar en curva, que es aprovechar el máximo de oro cada turno. En el ejemplo que di antes de los demonios se jugó en curva, es decir, turno 1, 2, 3 se jugaron cartas que ocupaban el máximo de oro. Se hizo también en turno 4, pero realmente eso ya no fue tan eficiente. Y de esta forma hay mazos que no van a buscar siempre jugar en curva, lo mismo que no hay mazos que van a buscar siempre ganar el tempo. Los mazos van a intentar ser lo más efectivos posibles para llegar al valor máximo al terminar la partida. De todas formas, esto de jugar en curva, si es posible, es una estrategia muy común que van a ocupar muchos mazos. Lo contrario de jugar en curva es dejar que el oro flote, es decir, dejar el oro libre para poder tener versatilidad o tal vez simplemente usar el efecto de cada uno de los tesoros y obtener más valor sin utilizar cartas de la mano. Otro concepto que vamos a meter acá mismo es el rampeo. Dijimos que una partida normal va 1, 2, 3, 4. Bien, rampear es acelerar esa curva. Por ejemplo, con tesoro escondido. Yo en turno 2 juego tesoro escondido y en turno 3 no voy a tener 3 de oro, voy a tener 4. Y de esa manera es que se da el rampeo y la curva se hace un poco más empinada. El otro concepto al que se refiere curva de oro es, en el armado de mazos, una representación visual del costo de oro de cada una de tus cartas, además del costo de oro total de tu mazo. Esto es realmente muy útil a la hora de balancear tu mazo según tu condición de victoria para saber cuántas cartas querés en cada uno de los costos de maná. Esta misma curva se puede ver a la hora de armar tu mazo en la página oficial del Airen o al ver cualquier mazo en Metal Airen. Dejo ambos enlaces acá en la descripción. Ahora, sabiendo este concepto, vamos a ver qué mazos nos podemos llegar a encontrar y cómo se vería aproximadamente su curva de oro. Prácticamente siempre en juegos de recursos incrementales, como es Airen en este caso, vas a encontrarte con mazos agro. Este tipo de mazos se centran en conseguir el mayor valor posible traducido en vida oponente lo más temprano posible. Si bien el tempo es algo que estos mazos van a encontrar naturalmente, no necesariamente su objetivo principal va a ser lograr tempo. Por ejemplo, si hubiera una carta que fuera una acción que solo haga daño al oponente, esa sería una carta que tal vez se jugaría en un mazo agro. No me da tempo, solo tiene valor a la hora de restarle vida al oponente. Algunos ejemplos de cartas actuales que se ven en mazos agro son Rojo Fugaz, que los mencionamos antes, Sombra del Desierto o Escaramuzador de Imran. En cuanto a su curva, va a ser más empinada que los otros mazos, tirando hacia la izquierda, porque va a querer muchas cartas de costos bajos para llegar lo más rápido posible a su condición de victoria. De esta forma va a tener muy pocas cartas o ninguna de costos altos. Así también, si la partida se extiende, es muy probable que este mazo se empiece a ver en problemas, ya que no va a tener cartas del valor suficiente comparado con el valor de las cartas del oponente. El polo opuesto al agro es el control. Si la condición de victoria del mazo agro es reducir las vidas del oponente a 0 lo más rápido posible, el mazo control es el que se va a encargar de que eso no pase. Su condición de victoria va a estar más adelante en la partida, más en late game, así que se va a encargar de mantenerse vivo, de limpiar la mesa oponente y obtener el mayor valor de sus cartas, de tal forma que el oponente se desgaste a tal punto de que no pueda responder al valor de las cartas del jugador control. Un buen ejemplo de carta que se usa en mazos control es Balanza de Cadáveres, y en el ejemplo que dimos de los demonios contra esta balanza, es un claro ejemplo de una buena obtención de valor de la carta del jugador control. Eventualmente, este jugador control va a intentar llegar a su condición de victoria, que puede ser simplemente
haber sacado tanto valor que sus criaturas van a empezar a golpear directamente al oponente, o, por ejemplo, derrumbar o condenar el reino oponente, o tal vez hacer daño muy lentamente. Tal vez también puede ser alguna carta específica, como fue mucho tiempo el Caldero Negro, o tal vez puede ser algún combo. Hoy día no se me ocurre ningún combo OTK, pero si tienen alguno en mente, les pido que lo comenten en los comentarios. Y como dijimos que es el polo opuesto a un mazo agro, su curva también se va a reflejar de tal forma. No va a estar tan tirada a la izquierda como un mazo agro, sino que va a estar bastante más llana y a veces hasta se va a tirar a los costos más altos. Si pensamos en agro y pensamos en control, vamos a tener un punto medio que es el midrange. Y realmente no lo voy a intentar traducir porque la palabra impone respeto y está fachera, así que ¿pa' qué? Este tipo de mazos, como dijimos, es el punto medio entre agro y control. Su curva va a ser parecida a la de un mazo agro, pero va a ser un poco más llana. Se va a equilibrar de tal forma que va a tener juego durante toda la partida. Su idea de todas formas normalmente va a ser ganar en midgame, es decir, que no se extienda demasiado la partida, pero que sí pueda responder a ciertas jugadas de mayor valor que podría tener un mazo control y hacerlas también por su parte. Es decir, si por ejemplo un mazo agro no va a contener tal vez tantas cartas de costo 5, 6 o 7, posiblemente un mazo midrange sí lo haga. Un ejemplo de carta de mazo midrange serían Lucandra o Torre de Bornis, que llevan la partida a ese punto en el que tienen esa ventaja gracias a su componente agro, para que después puedan prácticamente liquidar la partida con esta inflación a los costos de las cartas oponentes. Espero que todo esto sea suficiente por ahora. Intenté sumar todos los conceptos posibles, así que posiblemente el video se hizo muy largo, muy teórico, pero espero que lo puedas empezar a aplicar a la práctica. No es que vas a tener de repente más experiencia o la misma que un jugador que lleva jugando Magic hace 15 años, pero al menos ya tenés una base que a él también le tomó tiempo aprender. ¿Te parece que me faltó algún concepto? ¿Te parece que alguno estuvo mal explicado? Te leo en los comentarios. Nuevamente, muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.